Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de estudio profético. Retomamos nuestros estudios de profecía con el capítulo número 11 de Daniel. Vamos a iniciar uno de los estudios más fascinantes y extensos de la profecía bíblica, la relacionada al capítulo número 11. Y es que este capítulo contiene muchos elementos, protagonistas, sucesos, eventos, que es sumamente extenso y por lo tanto imposible de abordar en un solo video. Por eso dividiremos el estudio del capítulo 11 en varias secciones. También he tratado de ser sintético con respecto a los eventos que va narrando este capítulo para no ser tan extenso ni tan pesado el estudio de este. Van a notar que esta profecía es una de las profecías más precisas, más exactas que contiene toda la Biblia. Es tan exacta que inclusive los escépticos tienen que reconocer que esta profecía es especial, y van a ver que a pesar de ser profecía predictiva, es decir, que fue dada mucho antes de que los eventos que ahí se narra se cumplan, aún así es demasiado específica, y eso es lo que llama la atención de este capítulo. Y bueno, también tomar en cuenta que Dios nunca dejó a su pueblo desprevenido, nunca dejó a su pueblo sin luz. Este capítulo nos demuestra que Dios siempre tuvo consideración por sus hijos y les dio la revelación de los eventos por venir para que estén preparados. Esto lo menciono principalmente porque gran parte del capítulo 11 va a cubrir los eventos del conocido periodo intertestamentario. ¿Qué es este periodo? Es el periodo de 400 años que cubre desde el último profeta bíblico, que es Malaquías, hasta el Nuevo Testamento, la formulación del Nuevo Testamento o la aparición del Mesías, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de diferencia. Esos 400 años prácticamente se encuentran muy bien esquematizados en el capítulo 11 de Daniel. Entonces, podemos notar cómo la mano de Dios siempre ha estado dirigiendo a su pueblo. Esto a manera de introducción. Ahora bien, vamos a comenzar el estudio en cuestión. El día de hoy vamos a analizar solamente los versículos del 1 hasta el 5. Y comenzamos dando un preámbulo, como siempre un contexto de lo que vamos a estudiar. El versículo 1 comienza diciendo lo siguiente: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Así que el capítulo comienza contextualizándonos la época, los personajes, quién está revelando, ¿sí? También nos menciona un poco del libro de la verdad que habíamos estudiado cuando vimos el capítulo 10, un estudio muy recomendado también. Y el libro de la verdad podemos arguir que básicamente contiene el registro histórico de la historia de la humanidad, valga la redundancia. Así que, del versículo 1, podemos decir que en aquel tiempo, el Darío que se está mencionando en este versículo era corregente juntamente con Ciro. Ciro era el rey principal, por decirlo de alguna manera, y gobernaba todo el territorio conquistado de Babilonia. Pero pone a Darío como su corregente, como una especie de vicerrey o de vicepresidente, por usar algún término familiar. La profecía es dada alrededor del año 536 o 535. Este capítulo debe verse como una continuación del capítulo 10, y eso es muy importante. Como mencionamos cuando estudiamos el capítulo 10, los últimos 3 capítulos del libro de Daniel son un solo bloque, un solo conjunto. Dios le da la revelación a Daniel de seguido, no está dividido por periodos de tiempo, sino no hay un espacio de tiempo entre cada capítulo, sino que la revelación es continua desde el 10 hasta el 12, así que es un solo bloque. Eso nos señala un trasfondo bélico en sus dos dimensiones. Ustedes recordarán que al estudiar el capítulo 10 vimos que el lenguaje que se utiliza, la forma en la que se expresa, los personajes que aparecen, nos apuntan directamente a un trasfondo bélico, de guerra, y no solamente de guerra material o de guerra política como la comprendemos aquí en los seres humanos, sino una guerra espiritual. Así que vimos eso en el capítulo 10
Y por lo tanto, en el capítulo 11 vamos a ver exactamente lo mismo. Tenemos que ver exactamente lo mismo porque son parte de una sola profecía. En otras palabras, muchos estudios del capítulo 11 de Daniel se enfocan demasiado en los aspectos históricos o bélicos, pero descuidan un poco el aspecto espiritual. Debemos señalar siempre el aspecto espiritual, ya que el capítulo 10 nos ha marcado ese precedente. Entonces, la profecía del capítulo 11 va a tener esas dos dimensiones, una dimensión bélica y una dimensión espiritual. El versículo 1 también nos abre el capítulo recalcando a Miguel. Este es otro detalle importante, porque como toda profecía bíblica, el centro de la profecía siempre va a ser Cristo, es cristocéntrico. Por eso no es casualidad que acá nos mencione a Miguel de entrada, ¿sí? Y sabemos que Miguel es uno de los títulos de Cristo. Y de hecho, todos los eventos, todo lo que nos viene narrando el capítulo número 11, nos va a llevar a una encrucijada, nos va a llevar a un momento cúspide, que es la aparición del Mesías. Y no solamente eso, sino que el capítulo termina señalándonos a la segunda venida de Cristo. Así que este capítulo en efecto es cristocéntrico y debe verse de esa manera. Y como último punto, es el ángel Gabriel quien entrega la revelación a Daniel. ¿Sí? Gabriel mismo, que habló en el capítulo 10, es el mismo que sigue hablando en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Ahora, 3 puntos importantísimos, queridos hermanos, que debemos tomar muy en cuenta cuando estudiamos el capítulo 11 de Daniel. Y por favor, pónganle mucha atención a estos 3 puntos. Número 1, el mensaje central de todo el capítulo 11 es la justicia divina. Nos vamos a fijar que el enfoque de este capítulo es mostrarnos la justicia divina, es mostrarnos cómo Dios interviene en los procesos de la historia de esta humanidad y cómo Él ejecuta juicio en varias ocasiones y que hay un juicio final y ese juicio nos lleva o precede a la venida de Cristo. En segundo lugar, hay un eje temático que vamos a notar y es la cruz y el santuario. Sí, también el capítulo 11 nos quiere apuntar hacia el evento de la cruz y también contiene ciertas frases, ciertas expresiones que nos recuerdan mucho al santuario, tanto al terrenal como al celestial. Ahora bien, un tercer punto importante son las siguientes pautas interpretativas. Y esto es importantísimo. Mucha gente se confunde estudiando el capítulo 11 porque no toma en cuenta estas pautas interpretativas. Número 1. El evento de la cruz, hermanos, marca una transición entre lo literal y lo simbólico. ¿Por qué? Principalmente debido a la teología de la sustitución. Ustedes recordarán que hasta antes de la cruz, el Israel es un Israel físico, un Israel de sangre, el linaje de Abraham, ¿verdad? Pero después de la cruz, Israel pasa a convertirse en un Israel simbólico, en un Israel espiritual. ¿Sí? Eso confirmado y reiterado por muchos textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el evento de la cruz va a marcar esa transición. Una vez que aparece el Mesías en el capítulo 11, tenemos que empezar a interpretar de manera simbólica dicho capítulo. Pero hasta antes de la cruz, todo se cumple de manera sumamente literal. Entonces, eso es algo importantísimo a tener en cuenta para no confundir nuestras interpretaciones, ya que mucha gente, especialmente en los últimos versículos del capítulo, ha visto un cumplimiento o una interpretación literal, ¿sí? Y trata de encajar las cosas de manera literal, lo cual no se puede hacer. En segundo lugar, otra pauta interpretativa es que existen algunas rupturas temporales, ¿sí? Lo que viene narrando el capítulo 11 no es sucesivo, ¿sí? No es necesaria, no es obligatoriamente sucesivo. Hay algunos eventos que están distanciados de otros por algunos años, ¿sí? Entonces no está narrando toda la línea de eventos de manera ininterrumpida. Hay rupturas temporales. Eso también nos ayuda a tener en cuenta al momento de interpretar. Y número 3, la profecía mantiene el paralelismo con los capítulos anteriores. Y esta parte también es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel, hermanos, y eso siempre hemos reiterado en estos estudios proféticos, tiene una estructura definida. Hay una estructura en el libro de Daniel que es una estructura que no se debe romper, puesto que
se nos viene trabajando con esa estructura desde el principio, e inclusive se perpetúa esta misma estructura en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver la misma estructura en Apocalipsis. La profecía bíblica siempre contiene esa estructura. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es dicha estructura? La que ustedes ven a continuación. Sí, aquí está de manera muy resumida. Entonces, van a notar que tanto el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Daniel narran los mismos eventos con símbolos diferentes. ¿Sí? Ahí pueden ver el paralelismo entre cada capítulo. ¿Por qué todo esto es importante? Porque si el capítulo 2, el 7 y el 8, que nos están narrando sucesiones de imperio, que nos están narrando eventos importantes, que nos están narrando eventos venideros, contienen la misma estructura, entonces podemos esperar exactamente lo mismo en el capítulo 11. El 11 no va a romper la estructura del libro. El libro está trabajando con esa estructura y no tendría sentido que se rompa dicha estructura en el capítulo 11. Nuevamente, ¿por qué esto es tan importante? Porque al momento de interpretar, mucha gente mete poderes que no tienen nada que ver con la estructura daniélica que ya hemos venido viendo anteriormente. Y eso contraría o contradice lo que ya se ha estudiado en la profecía de los capítulos anteriores. Y esta misma estructura, ¿sí?, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, el juicio y el reino de Dios, se repite también en este capítulo 11. Y cuando nosotros entendemos que el capítulo 11 lleva la misma estructura que el resto del libro, entonces es mucho más sencillo interpretarlo, porque así es como trabaja la profecía bíblica, y esa también es la manera historicista de interpretar la profecía. ¿Sí? No podemos contrariar la Biblia. La Biblia solita se explica, y los capítulos anteriores ya nos brindaron la estructura para explicar la profecía. Lo mismo pasa en Apocalipsis, donde vamos a encontrar en varias ocasiones, por ejemplo en el capítulo 13, en el capítulo 17, en el capítulo 18, la misma estructura que encontramos aquí en Daniel. Por eso es tan importante atenernos a esta estructura, que no nos va a permitir perdernos en la interpretación. ¿Sí? Y ahí la tienen, ¿no? Esa es dicha estructura. Ahora, continuando. Entonces, vamos a dividir el capítulo 11 en las secciones que el propio libro de Daniel nos da, las que vimos anteriormente. Y comenzamos con la primera sección, que es la sección del Imperio Persa. Aquí es donde empieza la profecía de Daniel 11, con la sección del Imperio Persa. Y el mismo versículo 2 nos lo aclara. ¿Por qué no aparece Babilonia? Porque Babilonia, para este punto de la historia, ya es un poder que ha pasado. Es un poder que ya perdió su hegemonía, y ahora entran en juego los persas. Los persas son el nuevo poder hegemónico, y desde ese punto es de donde parte tanto el capítulo 8 y también este capítulo 11. El versículo 2 nos dice: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Miren qué precisa es la profecía, y conforme avanza se hace mucho más precisa. Entonces tenemos esto del versículo 2. Nos introduce al imperio persa, y nos dice que habrá 3 reyes más después del rey actual, ¿no? en el tiempo de Ciro. ¿Cuáles son estos 3 reyes? Número 1. El primer rey en aparecer es Cambises II. Este fue hijo del famoso Ciro. Reinó del 530 al 522 a.C. Todas las fechas que demos a continuación son antes de Cristo, ¿no? Él mató a su hermano para asegurarse el trono. Entonces atacó y conquistó a Egipto y llevó miles de ídolos cautivos. Durante su retorno se enteró que un hombre fingía ser su hermano y que ese hombre había tomado el trono. Este hombre se llamaba Esmerdis, lo cual nos lleva al segundo rey de Persia, Esmerdis. Él reinó durante algunos meses durante el año 521 y 520 a.C. y era un impostor que llegó a conocerse en la historia como Esmerdis el Falso, ¿no? Como vimos durante el gobierno de Cambises, él fingió ser el hermano de Cambises, ¿no? Se hizo pasar por Esmerdis, pero en realidad era un impostor. Una vez al corriente de estos hechos, Cambises II emprendió la marcha desde Egipto contra el usurpador. En ese tiempo Cambises estaba en una campaña contra los egipcios, conquistando Egipto,
y se entera que este hombre estaba usurpando el trono. Al comprobar que no era su hermano, y Esmerdis, el falso Esmerdis, se vio por perdido y acabó suicidándose en la primavera del año 521 a.C. Una situación interesante, ¿no? Y de hecho les invito a que puedan profundizar en todos estos hechos. Aquí está muy resumido. Todo lo que estoy narrando lo estoy resumiendo bastante, pero los hechos que rodean a estos eventos son muy interesantes. Así que les invito a que en efecto puedan profundizar aún más en la historia de cada uno de ellos, que podemos sacar muchas lecciones, ¿no? Y el tercer rey es Darío I. No es el mismo Darío que aparece en el versículo 1, ¿no? Este es un Darío diferente. Darío I reinó del 522 al 486. Era aquel rey que emitió el segundo decreto respecto al retorno de los judíos. ¿Lo recuerdan? El decreto que está registrado en el libro de Esdras. A su tierra natal con el fin de reconstruir Jerusalén. Dirigió la primera guerra médica. Aquí ya empieza a entrar Grecia en acción. Sí, en épocas de Darío I, ya los griegos empezaban a hacer notar, ¿sí? Y se da aquí la primera guerra médica, que las guerras médicas son muy interesantes también para comprender cómo es que se dio este cambio del imperio persa al imperio griego, ¿no? Que está ahí narrado en la profecía. Entonces, esos son los tres reyes de los que nos habla el versículo 2, pero nos habla de que aparece un cuarto rey, y que este cuarto rey es diferente a los tres anteriores. Es un rey fuerte, un rey poderoso, un rey lleno de riquezas, ¿sí? Y el rey del que está hablando es Jerjes I, un rey sumamente interesante. Este rey en la Biblia es conocido como Asuero. Él es el famoso rey Asuero, esposo de Esther. Y pueden encontrar un poco narrado sobre él en el capítulo 1 de Esther, que de hecho les invito a comparar el capítulo 1 de Esther con el versículo 2 de Daniel 11, y van a ver que en efecto, tal como narra la profecía de Daniel 11, este rey era un rey que se hizo de mucho poder, de mucha riqueza, de muchos hombres, y se engrandeció sumamente. Jerjes reunió un gran ejército para atacar a Grecia. La profecía dice que levantará a todos contra el reino de Grecia. La predicción no exageró, pues estimaciones modernas calculan el número de soldados de Jerjes en 250,000. Y es más, historiadores como Herodoto, ¿no? que magnificó demasiado la cifra, dicen que su ejército era de 2 millones. Hoy en día se dice que es de 250,000, lo cual tampoco es nada despreciable. Tenía un ejército enorme. Su ejército rebosaba de soldados de 40 diferentes naciones. Tal como menciona la profecía, miren, a todos levantará contra el rey de Grecia. Jerjes pudo invadir Grecia, cuando los valientes espartanos y sus aliados, pocos en número, 7,000, alrededor de 7,000, que defendían el paso en el desfiladero de las Termópilas, fueron traicionados en el año 480. Esta famosa batalla de las Termópilas es la batalla conocida como la de los 300. Aquí fue donde los 300 espartanos defendieron este paso. Hay una película al respecto, no muy conocida, pero no muy fiel históricamente. Y en realidad no eran 300, fueron 300 los que quedaron al final, ¿no? Pero, como mencionamos, habían alrededor de 7,000 soldados defendiendo las Termópilas, y eran de diferentes polis, de diferentes ciudades-estado griegas. En el año 480, pues, los persas logran ingresar al territorio griego. Tras 2 años de su invasión, que en la historia recibió el nombre de la Segunda Guerra Médica, su ataque falló, pues fue derrotado por los griegos y tuvo que regresar a Persia. ¿Sí? A pesar de todo el esfuerzo puesto en esta conquista por parte de Jerjes, fracasaron, tuvieron que volver, y esto comenzaría el declive del imperio persa, como veremos a continuación. Durante el periodo persa, sí, estos son datos importantes, estos son datos muy importantes de este periodo de la historia relacionados al pueblo de Israel. Durante el periodo persa se dan los 3 decretos para restaurar Jerusalén. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que hay 3 decretos registrados en el libro de Esdras de restaurar Jerusalén. Y este decreto es importantísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque marca el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, registrada en Daniel 8:14. Esta fecha, estos decretos,
son tan relevantes para nosotros como cristianos y como adventistas porque marcan el inicio de una de las profecías más importantes de la Biblia, que apunta hacia el juicio investigador, ¿sí? Entonces es durante el periodo de dominio persia que se dan los tres famosos decretos, siendo el tercero dado por Artajerjes I en el 457 a.C., el decreto efectivo, con el cual se empieza a restaurar efectivamente Jerusalén, y desde este año parte la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Segundo punto importante, después del fin del reinado de los cuatro, hubieron por lo menos 9 reyes más en Persia. ¿Sí? Lo que les decía, a veces hay rupturas temporales en el capítulo 11. No todos los eventos están narrados ahí, sino que hay ciertos saltos de tiempo. Aquí encontramos uno de ellos, ¿no? Nada más entrar entre el versículo 2 y el versículo 3, porque después de estos 4 reyes hay 9 reyes más en Persia. Pero la profecía al parecer no los considera como relevantes durante sus periodos. Después de la Tercera Guerra Médica, Persia empieza a perder su hegemonía, por lo menos en las zonas más occidentales, y Grecia empieza a emerger como el próximo poder. Tras varias pugnas internas y externas que se extendieron por poco más de 100 años, los persas finalmente son dominados por los griegos. Y estas pugnas internas y externas que tiene Persia también son muy interesantes, llenas de intriga, de traición, de asesinato. Lo más vil del ser humano se puede ver durante estos 100 años de conflictos persas. Y es algo terrible porque sale a relucir la naturaleza humana cuando no está Dios en la vida del ser humano. Gente peleando por el poder, gente peleando por la hegemonía, por estar encima, traiciones entre familiares, entre seres cercanos. Es una época muy conflictiva dentro del imperio persa. ¿Sí? Esto fue debilitando el imperio persa durante 100 años, desgastándola por dentro, y por fuera también estaban los pueblos que lo rodeaban tratando de hacerse con sus territorios, especialmente los griegos, que cada vez se rebelaban con más fuerza y con más efectividad, hasta que finalmente en la batalla de Isos, 334 a.C., y Gaugamela, 331, los persas son derrotados finalmente por los griegos, dando así comienzo al periodo griego en la profecía y en la historia, lo cual nos lleva a la segunda sección profética, que es la sección del imperio griego y que ocupa un gran espacio en la profecía de Daniel capítulo 11. Entonces, vamos en este momento a examinar los versículos 3 y 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Mucho ojo con todos estos detalles que se cumplen a la perfección en la vida del famoso Alejandro Magno, el rey valiente, según lo describe la profecía de Daniel 11, un hombre increíble que realizó muchas hazañas a través de su vida, que estaba predicho que aparecería en esta profecía, y vamos a revisar un poco de su historia. En el año 336 a.C. fallece el padre de Alejandro, Filipo II, que era rey de Macedonia, a causa de una conspiración. Y Alejandro asciende al trono a la edad de 20 años. Fíjense qué joven asciende Alejandro al trono. ¿Sí? Y con esa edad, con esa juventud, él ya tenía aspiraciones grandes, ya tenía claro lo que quería hacer. De inmediato, él asegura el trono de Macedonia asesinando a parte de su familia. Inmediatamente, cuando él se entera que su padre fallece y que ahora él, por derecho, era el nuevo rey de Macedonia, asesina a todos los posibles opositores o personas que puedan reclamar el trono, especialmente a gran parte de su familia que podía haberlo sustituido. Los asesina y se queda él con el trono, se lo asegura. A su ascenso, varias polis se rebelan, pero aplaca estas rebeliones de inmediato e impone su voluntad, tal como menciona el texto. Él impone su voluntad en toda Grecia. Cuando él asume el poder, muchas polis o muchas ciudades-estado tratan de rebelarse, y justamente viendo que él es joven y hasta cierto punto inexperto, pues trataron de rebelarse, pero inmediatamente Alejandro se arma, consigue gente, consigue apoyo y aplaca estas rebeliones. Finalmente,
esta voluntad que impone lo lleva a emprender una campaña contra Persia y para el año 331 a.C. ya dominaría todo el territorio persa y egipcio. Muy interesante. Si ustedes se fijan, en un espacio tan corto de 4 años, él ya se aseguró el trono y dominó gran parte del territorio persa, del territorio egipcio. Una cosa increíble. Inclusive él es reconocido como hegemón cuando entra a Atenas, que también es una historia muy interesante. En Atenas él lo reconocen como el nuevo hegemón de Grecia, ¿sí? Es decir, el rey supremo, por decirlo de alguna manera, que estaba sobre Grecia. Entonces, inmediatamente el hombre reúne tropas de todas las polis que pudo y sale en campaña en contra de Persia. Y así es como él se va haciendo con el poder poco a poco, creando uno de los imperios más grandes de la historia. Ahora bien, en el año 333, y aquí entramos un poco lo que atañe al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, en el año 333 pasa por Jerusalén, y este es un evento sumamente interesante en la historia, antes de comenzar las campañas contra Persia y contra Egipto. Entonces Alejandro viene bajando, ¿no?, por Palestina con la intención de dirigirse a Egipto, la cual posteriormente conquistaría y luego dirigirse a Persia. ¿Sí? Cuando él va bajando por Palestina, se topa con Jerusalén. Y por lo general, Alejandro tenía la costumbre de saquear las ciudades por donde pasaba y tomar soldados para su ejército de estas mismas ciudades. A veces inclusive destruía las ciudades. A veces las ciudades oponían resistencia y él se veía en la necesidad de matar a su gente, de destruir sus ciudades, etc. Pero en Jerusalén no sucede eso. ¿Por qué? La historia cuenta, ¿no? Y por lo menos hay 3 fuentes que hablan sobre este evento, sobre este asunto. Claro que se dice que suele exagerarse un poco esta historia, pero personalmente pienso que es muy real, es muy cierto lo que aquí sucede, ya que Alejandro era conocido por ser un hombre sumamente religioso, sumamente espiritual, aunque no en el buen sentido, ¿no? Entonces es muy posible que así haya sido. Cuando él llega a Jerusalén, se está aproximando a Jerusalén, es recibido por el sumo sacerdote de aquel entonces. El sacerdote lo recibe con sus vestiduras sagradas, ¿sí? El sumo sacerdote, con las vestiduras que ustedes conocen, que narra la Biblia, que narra el libro de Éxodo, recibe a Alejandro. Lo sale a recibir con un séquito de personas y se relata que al recibirlo de esta manera, Alejandro recuerda haber soñado con él. En su ciudad natal, Alejandro dice: soñé con este hombre, con este mismo traje que lleva puesto, por lo cual Alejandro se arrodilla ante el sumo sacerdote y hace una reverencia. Y esto es algo increíble, ya que Alejandro nunca acostumbraba a hacer esto. Muy pocas veces en su vida se vio a Alejandro arrodillándose ante otro hombre, pero aquí se arrodilla delante del sumo sacerdote israelita. Y a él le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Y lo que él responde es muy interesante y menciona: no me arrodillo ante este hombre, sino ante el Dios al cual él representa. Es una cosa increíble. En fin, posteriormente Alejandro entra a la ciudad con el sacerdote, es bien recibido, y el sumo sacerdote, y esta es otra parte muy interesante, hermanos, el sumo sacerdote le muestra a Alejandro la profecía que predecía su victoria, es decir, lo que está registrado en Daniel 8:20 y lo que estamos leyendo en este mismo instante de Daniel 11:3. Y le dice: aquí la profecía habla de ti. Y wow, y hermanos, esto es algo sumamente importante, nos deja una lección importantísima para nuestras vidas. Y es que la Biblia, hermanos, no solamente es lo que a nosotros nos gusta. No debemos estudiar la Biblia solamente para escuchar lo que a nosotros nos gusta o nos endulce el oído o lo que queremos oír, ¿no? La Biblia se estudia para conocer la verdad. ¿Por qué les digo esto y qué tiene que ver con Alejandro Magno? Porque Alejandro Magno escuchó la profecía de boca del sumo sacerdote y él se vanaglorió y él dijo: Dios me ha dado el dominio. Él lo tomó como un buen augurio. Dios me ha dado para conquistar todo, para ser el rey supremo, para estar por encima de todos. Pero ¿saben algo? Alejandro no leyó lo que decía más abajo. Alejandro no se le informó, o él no quiso saber, o quién sabe cómo sería exactamente,
pero él no prestó atención a lo que decía más abajo, que no solamente él dominaría, sino que también eventualmente su reinado pasaría. Eventualmente él también moriría y otros tomarían su trono, tomarían su lugar. Hermanos, Alejandro escuchó la sección que quería escuchar. A veces nosotros hacemos lo mismo. Solamente vemos, estudiamos o escuchamos aquellas cosas que queremos saber, pero no las que debemos saber. Queremos oír que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos perdona. Y a veces no queremos oír que Dios es justicia, que Dios es fuego consumidor, que Dios es santo y que espera santidad de sus hijos. Todo eso también forma parte del Evangelio. No podemos cortar la Biblia en los pedazos que solamente nos convenga o que queramos nosotros, como lo hizo Alejandro. Así que, hermanos, siempre debemos tomar en cuenta toda la Biblia y todo lo que ella enseña, no solamente una parte. Si Alejandro tal vez hubiese conocido lo que más adelante hablaba de él, puede ser que hubiese hecho algún cambio en su vida o en la manera en la que hacía las cosas. ¿Quién sabe? Pero en fin, por más grande que haya sido este hombre, por más poderoso que haya sido, por más que haya impuesto su voluntad, su fuerza, su poder, tarde o temprano iba a pasar. Y eso nos enseña una gran lección, que el ser humano no es eterno. El ser humano tarde o temprano se marchita y lo único que queda es Dios. Por eso lo que debemos hacer para que nuestra vida cuente es acercarnos a Dios. A pesar de que Jerusalén resultó favorecida por Alejandro en aquel entonces, le depararía un futuro muy oscuro, porque los años venideros, después de la división en 4 del imperio de Alejandro, fueron muy tortuosos para el pueblo de Israel, especialmente durante el dominio seleucida. Y ahí aparece un personaje que a veces se confunde con el cuerno pequeño, llamado Antíoco Epífanes, que profana el santuario, profana a los sacerdotes, tortura, mata y somete con fuerza al pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que fueron favorecidos en aquel entonces, eso no fue para bien, porque en un futuro este mismo imperio no solamente que trataría de destruir las costumbres de los israelitas, sino en sí cambiar su religión, cambiar su espiritualidad, su manera de ver a Dios. Por eso es que como último punto sobre Alejandro, he puesto que Alejandro prácticamente fue un misionero, pero no fue un misionero para Dios, no fue un misionero para Cristo, fue un misionero de la helenización. Y esto es importante para comprender el periodo de tiempo del que estamos hablando, el periodo intertestamentario. La helenización es la introducción de la cultura, del pensamiento y de la religión griega dentro de otras culturas. Por donde Alejandro pasaba, no sometía a los pueblos solamente a la fuerza, sino también los sometía intelectualmente, ideológicamente. Introducía sus ideas. Eso formaba una cohesión dentro del imperio muy poderosa. Él entendió el poder de la cultura. Y es algo que hasta el día de hoy se usa mucho, ¿no? Que algún rato podríamos hablar de eso. Alejandro entendió el poder de la cultura y por eso es que por donde él pasaba, fundaba ciudades o llegaba a ciudades ya fundadas e introducía la cultura griega por medio de sus filósofos, por medio de sus escuelas, por medio de sus templos, por medio de los deportes, etcétera, etcétera. Él conocía el poder que tenía la cultura y eso es lo que hacía por donde iba. Culturizaba o helenizaba a los pueblos que conquistaba. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esto dentro del contexto espiritual o dentro del contexto israelita? Porque por lo general, cuando él llegaba y helenizaba un lugar, y eso se perpetuó después también de la muerte de Alejandro, no solamente que había una adopción de la cultura griega, sino que más bien había un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Era una unión entre las dos culturas. En el caso de los israelitas, había una unión, se dio una unión entre lo santo y lo profano. Y eso es lo que lo hacía tan peligroso, esa mezcla de error y de verdad. Es durante el periodo griego, durante la helenización, que dentro del pueblo de Israel, por ejemplo, aparecen los saduceos.
Los saduceos habían mezclado parte de la cultura griega con las creencias judías y luego aparecen en la época de Jesús, por ponerles un ejemplo. También aparecen los fariseos en contrapartida, como un pueblo conservador, como un grupo conservador que trataba de, en cambio, reavivar la cultura hebrea en protesta o en reacción a la helenización que estaban sufriendo los israelitas. La helenización llegó a un punto tal que en algún momento de su historia los israelitas adoptaron el griego como idioma oficial y poco a poco el hebreo se empezó a perder. Cada vez había menos gente hablando hebreo. Los jóvenes, las nuevas generaciones que salían, estaban descuidando su cultura hebrea, el estudio de las escrituras, el conformarse a las normas de la palabra de Dios, y estaban adoptando la cultura y estilo de vida griegos, tal como pasa hoy en día, hermanos. Es muy similar lo que pasó en aquella época con lo que está pasando hoy en día con el pueblo de Dios. Las nuevas generaciones cada vez más y más y más se están apartando del camino trazado por Dios y adoptando las formas de la cultura que nos rodea, de la cultura secular. Alejandro entendió eso y logró culturizar muy bien al pueblo hebreo. Por eso es que surgen muchos grupos reaccionarios durante esa época. También durante esta época aparecen los esenios, por ejemplo. Durante esta época también podemos ver la redacción de los libros apócrifos. Ojo con eso. Prácticamente los libros apócrifos son el resultado de la helenización israelita. Entonces, nada bueno trajo esta mezcla entre lo santo y lo profano. Por eso podemos bien llamar a Alejandro un misionero de la helenización, y entendió el poder de la cultura que hasta el día de hoy se sigue usando. Y por eso, como cristianos, debemos entender que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, y nuestro fundamento está en la palabra de Dios, no en lo que la cultura dicte. Por más racional o por más verdad que pueda parecer, no podemos atenernos a lo que la cultura dicte, sino a lo que la palabra de Dios dice. Continuando, y con esto terminamos, la última sección del versículo nos decía que el imperio de Alejandro es distribuido por los 4 vientos. Alejandro muere en la cúspide de su poder repentinamente a sus casi 33 años, hermanos. En 13 años de reinado, Alejandro había fundado el imperio más grande visto por la humanidad hasta ese entonces, un imperio muy vasto que se extendía desde Europa hacia Asia, ¿sí? Bajaba a África, cubría 3 continentes, inclusive llegando a la India. Era un territorio sumamente extenso. Había logrado prácticamente todo, lo tenía todo a su disposición, estaba en la cúspide de su poder, de su juventud, pero de repente, en el año 323 a.C., contrae una enfermedad. Algunos dicen que pudo haber sido asesinado. Lo más probable es que se haya enfermado bien de malaria o de fiebre amarilla y falleció muy repentinamente. En una noche, en una celebración en Babilonia, después de muchos excesos, el hombre amanece enfermo, amanece con fiebre y con el paso de los días fallece. Con su muerte, su familia y posibles descendientes sucesores son asesinados. Alejandro tenía todo el poder en sus manos, hermanos. Todas las riquezas en sus manos. Fama, fortuna, todo. Pero de repente una enfermedad lo llevó a la tumba. Y es que nadie tiene la vida comprada. Dios determinó un tiempo para este rey, y cuando ese tiempo terminó, ahí quedó todo. Entonces, la vida sin Dios no tiene sentido. Y eso pasó con este hombre. Y lo más triste es que, tal como menciona la profecía, ninguno de sus dientes llegaría al trono. Y ninguno de los que le sucedieron tendría el mismo poder que él tuvo. Porque cuando él muere, todos los posibles sucesores, incluyendo a sus hijos, son asesinados. Y no queda nadie para ocupar el lugar de Alejandro. Eso causa que los 4 generales de Alejandro empiecen a disputarse el territorio del imperio, el cual termina dividido en 4. Y ahí llegó la vida de Alejandro, tal como menciona la profecía. El imperio termina dividido en 4 partes. Estas 4 partes estuvieron en conflicto durante todo el tiempo de dominio griego,
y nunca el imperio volvió a tener la grandeza que tuvo con Alejandro. Así que con esto vamos finalizando el estudio de hoy de los primeros versículos. Podemos notar, ¿no?, que a pesar de que el hombre se trata de erigir como Dios, todos estos personajes que hemos visto el día de hoy tienen algo en común, y es que han ostentado ser dioses en la tierra. Alejandro mismo, por ejemplo, toma el título de faraón cuando llega a Egipto, y ustedes saben que el título de faraón no solamente era un título político, sino también un título religioso, considerado hijo de los mismísimos dioses, y así se consideraba este hombre. Jerjes, que vimos anteriormente, el famoso rey Asuero, también era un hombre que se consideraba Dios en la tierra. Y es que durante toda la historia de la humanidad ha habido estos hombres que se han considerado dioses, pero al final sus vidas pasan, sus vidas terminan, y el único que sigue siendo Dios es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Así que la vida únicamente tiene sentido cuando la entregamos al Señor, cuando la ponemos en sus manos y dejamos que Él cumpla sus planes en nuestra vida. Creo que eso nos deja de lección todos estos eventos históricos que hemos revisado aquí, porque muchos poderes podrán ir y venir, pero nuestro Dios permanece para siempre. Sin más que decir, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por asistir a este primer video, esta primera sección del estudio del capítulo 11. No se pierdan las siguientes, que van a estar muy interesantes. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.